tenemos justamente que saber dónde vamos a poner esa fuerza que simplifica el resto de todo el objeto. Y esa simplificación, recuerden que nosotros la podemos conocer de dos formas. Una, que es nuestro centro de gravedad en el caso de los objetos que tengan volumen, o nuestro centroide cuando hablamos de cuerpos con superficie, una cubierta. ¿Por qué piensa en un arcotecho otra vez? Claro, su ancho por su base es considerable, pero el espesor de la lámina prácticamente es despreciable. Entonces se considera más como una superficie. Piensen en una velaria, por favor. O no sé, hay una serie de estructuras donde el espesor es despreciable. En el caso mismo de las armaduras, me interesa más en todo el esqueleto de la armadura, cuál es el punto clave de todo ese objeto. Entonces, esos objetos se consideran como áreas, ¿de acuerdo? Como superficies. Y entonces lo que yo tendría que encontrar ahí justamente es el centroide para saber dónde se van a aplicar, pues, esas fuerzas. Ok, ahora sí, retomando desde ese punto. Nos decía, si ustedes se acuerdan, que el método más simple o más básico, me voy a regresar una diapositiva nada más, era este. Me decía, si tú tienes un objeto irregular como este, lo más fácil es que lo simplifiques en figuras geométricas que tú sí conozcas, que tú sí puedas determinar su área, como por ejemplo un rectángulo, como por ejemplo un triángulo, porque yo sé que para sacar el área de un rectángulo, pues es base por altura, o que para sacar el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Entonces, eso es lo que me dice. Mira, tú de tener este objeto puedes simplificarlo en este objeto. Y luego me da acá abajo sus fórmulas justamente para calcular el punto exacto donde vamos a encontrar esa fuerza. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en mente, pues nosotros tenemos aquí nuestro primer ejemplo que dice de la siguiente forma. Dice así. Para el área plana mostrada en la figura, esta figura que tenemos acá, determine, inciso A, los primeros momentos con respecto al eje X y el eje Y. Inciso B, ubica su centroide. Entonces, ¿por qué quiere los momentos? Porque con el momento me va a ayudar a identificar justamente el punto donde vamos a aplicar esa fuerza que se llama centroide. Y bueno, pues el segundo punto es el centroide. Y les decía, tenemos las formulitas en la diapositiva anterior, las vamos a jalar ahorita para que ustedes sepan cómo se van a utilizar. Entonces, lo primero, pues vamos a identificar mis datos, ¿de acuerdo? ¿Qué datos tengo con lo que me está ofreciendo la siguiente figura? Bueno, pues me está dando la siguiente información. Yo puedo decir aquí, inciso, perdón, 1, datos, y yo puedo decir, bueno, quiere que encuentre los momentos, pero recuerden que el momento se da respecto a un punto determinado, ¿de acuerdo? Miren, de hecho la figura ya tiene ubicado su eje Y y su eje X. No es casualidad, nos los está dando como referencia. Vean que aquí está marcando, por favor, el eje de las X. Nada más lo voy a remarcar para que sea más notorio. Y aquí tengo mi eje de las Y. Y ahorita les digo por qué es importante esta partecita. Ahí está mi eje de las Y. Ok, ahora vean lo siguiente, por favor. Yo aquí tengo entonces mi origen, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Pues que si yo voy a dar una cota hacia arriba, a partir de este punto es positivo, pero si yo voy a dar una cota de aquí hacia abajo, ¿qué pasa con esta cota? Pues por supuesto que se convierte en negativo, porque ya está por debajo del origen. Ahora, mi siguiente paso, si ustedes se acuerdan, decía justamente que era identificar esos puntos o esas figuras en las cuales yo puedo identificar todo mi objeto para sacar sus respectivas áreas. Entonces, vamos a ver lo siguiente.
Atención acá. Miren, por ejemplo, yo aquí tengo un triángulo que ya sin necesidad de más, ya quedó dividido por los ejes. Yo aquí tengo mi primer figura. Hasta lo estoy colocando de un color diferente. Aquí tengo mi primer figura. Muy bien, ¿qué otra figura identifico dentro de este objeto en general? Pues yo podría cortarlo aquí, miren, en el centro de este círculo y decir hasta acá. Y decir que yo aquí tengo un rectángulo, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo estoy marcando aquí? Porque las mismas cotas me están dando una pista. Vean, me está diciendo hasta el centro del círculo, es decir, hasta la mitad, este rectángulo tiene 80. ¿80 de qué? De altura. Aquí está la cota. ¿Y cuánto tiene de base? Ah, pues vean, acá existe otra cota que dice 120, ¿de acuerdo? ¿Cuál es mi otra figura? Bueno, pues para mí, mi otra figura podría ser justamente este medio círculo que aparece aquí. Pero vean, por favor, que lo estoy subrayando todo. Pero si ustedes se acuerdan, este objeto tenía un hueco, o sea, no es un objeto sólido. ¿Qué me está diciendo con eso? Ah, pues que yo tengo que sacar un área negativa. ¿Qué es un área negativa? Pues yo tengo que sacar esta área de este círculo, dividirla entre dos y luego restarle la mitad al rectángulo y la mitad al medio círculo que yo tengo arriba. Entonces, ahora sí, ¿cuántas figuras tengo? Ah, pues yo puedo empezar aquí si quieren. Yo aquí tengo figura 1, aquí tengo mi figura 2, aquí tengo mi figura 3 y en esta tengo mi figura 4. Me está diciendo con eso entonces que yo tengo que calcular 4 áreas que van a interactuar entre sí para que yo conozca el área total de este objeto y luego, una vez que conozco el área total de este objeto, yo pueda determinar dónde está su centroide o dónde está su centro de masa. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con estos datos? Ahora sí, vean acá, datos. Momento respecto a quién. Ah, pues yo quiero mi momento respecto a mi figura 1, mi momento respecto a mi figura 2, respecto a la figura 3 y respecto a la figura 4. Y luego me pregunta respecto a su centroide. Ahí está, centroide. ¿Cómo los calculo? Muy bien, para nosotros lo más fácil va a ser otra vez para mantener un orden y que además la lectura de los datos sea fácil, hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí, insertar. Así. Lo vamos a poner acá. Ok, ¿qué va en la parte de acá arriba? Bueno, pues aquí le vamos a poner figuras, si ustedes lo quieren llamar así, objeto. ¿A qué me refiero? A estas figuras que aparecen aquí. Vamos a ponerle figura. En la siguiente vamos a calcular un área. Recuerden que el área, ahorita nuestras unidades son milímetros. Entonces mi área va a quedar en milímetros al cuadrado. En la siguiente columna, lo que yo voy a obtener va a ser mi coordenada en X. Acuérdense que habíamos dicho, hasta les pregunté qué significaba la X cuando tiene la rayita en la parte de arriba. Déjenme buscar el símbolo para que ustedes sepan a cuál letra me refiero.
Permítanme. Bueno, lo vamos a representar con esta para que la podamos diferenciar, pero recuerden que es más larga la rayita. ¿A cuál me refiero? Que hasta lo estuvimos viendo en la clase pasada, a esta X, de acuerdo a la X cuando tiene a la rayita en la parte de arriba, porque recuerden que eso significa una recta, me está dando la indicación de que va a dar una coordenada para una recta. ¿En qué unidades se va a encontrar esto? Lo vamos a tener en milímetros. En mi siguiente columna, pues por supuesto ahora va a ser la letra Y con la rayita en la parte de arriba, que es la distancia que ahora está en mis ejes de las Y. Unidades se encuentra, por supuesto, también en milímetros. Y ahora me regreso a las fórmulas. Vean aquí, por favor, que me dice lo siguiente, que para obtener justamente el punto del centroide, estamos aquí en esta de acá, ya el qué pasa cuando ya lo dividí, me pasé para acá, es esta fórmula que está aquí abajo. Me dice que tengo que multiplicar ¿a cuál? A mi distancia por mi área, ¿de acuerdo? Entonces, voy a utilizar estas fórmulas que están acá. ¿Cómo es la fórmula? En esta columna, lo que me está pidiendo es lo siguiente. Que yo multiplique a quién? A esta letra que se llama X, con una rayita en la parte de arriba, a esta X, que va a multiplicar ¿a quién? A mi área, ¿de acuerdo? ¿Y esto en qué unidades va a quedar? Vean lo siguiente, si yo aquí tengo milímetros cuadrados y aquí tengo milímetros solitos, entonces, ¿qué unidades voy a tener aquí? Pues aquí me van a quedar milímetros cúbicos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en mi siguiente columna? Bueno, pues en la siguiente columna, ahora por supuesto voy a multiplicar a Y, a esta columna de las Y por el área, y entonces mis unidades nuevamente van a quedar en milímetros cúbicos. Ahí está, Y por mi área, unidades, milímetros cúbicos. Y entonces, ahora sí, ya puedo con esta información comenzar a resolver, porque lo voy a tener ordenado y luego, ¿qué va a pasar? Si ustedes recuerdan, aquí mismo en esta fórmula me pide las sumatorias. Acuérdense que cuando tenemos esa letra E, como ese piquito, es la sumatoria. ¿De quién? Ah, pues de lo que está sucediendo en X y la sumatoria de lo que está sucediendo en Y. Entonces yo ya puedo poner sumatorias de X, sumatorias de Y, sumatorias de áreas, ya tengo incluso mis multiplicaciones por ejes. Puedo sumar también en vertical para pasar a mi siguiente paso. Entonces, ¿qué figuras tengo en esta aquí? Si ustedes se acuerdan, pues dijimos figura 1 y tengo mi triángulo. ¿Cuál es mi figura 2 que sigue? Pues tengo mi rectángulo. Mi figura 3, voy hacia arriba, ¿de acuerdo? Así como las fuimos nombrando, tengo a mi semicírculo. Y después del semicírculo tengo pues al círculo. Y hasta acá le voy a poner totales, ¿de acuerdo? Ok. Ya que tengo esta información, pues veamos qué me pide en la primer columna. En la primer columna me está pidiendo el área, que hasta cierto punto pues es de las cosas fáciles que yo puedo determinar porque me sé las fórmulas. Tal vez la que me causa un poquito de conflicto ahorita sea el semicírculo,
Pero quiero que por favor vayan a la tabla que yo les di la sesión pasada, que les pedí que tuvieran ahí a la mano un PDF. Vayan al WhatsApp rapidísimo a la clase del día miércoles, si es que no la han descargado, para que la puedan seguir y no nos revolvamos. Pero tienen ahí ustedes una tablita donde vienen unas áreas que justamente son las que vamos a utilizar. Entonces, vamos a abrir nuestra tablita de centroides y áreas para poder hacer este ejercicio. De un momento estoy abriendo también yo nuestra tabla para que sepan de cuál estamos hablando. Y si no la encuentran, no se preocupen. Pueden tal cual ponerle centroides en Google y les va a dar las tablas. Centroides. Pero vamos a ver. El de nosotros, si no me equivoco, es esta tabla justamente que está aquí. Porque esta es la del libro. Y aquí, en esta imagen, voy a copiar esta imagen, tenemos el semicírculo. Me faltan las demás, pero bueno, ahorita busco las demás fórmulas que van a estar aquí, ¿de acuerdo? Ahorita en lo que mi computadora abre la tabla de las demás fórmulas, porque se quedó pensando. Para no tardarme, voy a pegar esta imagen para empezar con estas formulitas. En lo que mi computadora abre, esta segunda imagen nos va a servir para los otros ejercicios. Ok, triángulo. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede con el triángulo? ¿Cómo calculamos el área de un triángulo? Bueno, para calcular el área de un triángulo, nosotros sabemos que es base por altura sobre 2, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la base de mi triángulo? Este es nuestro triángulo, ¿de acuerdo? Este que tenemos aquí abajo, el rosita. ¿Cuánto tiene de base? Pues tiene 120, ¿de acuerdo? Que es esta distancia que yo tengo desde el origen hasta acá. ¿Cuánto tiene entonces en la parte de acá? 120. Yo puedo decir entonces, en esta partecita de aquí, 120 por base por altura. ¿Cuál es su altura? La altura de este triángulo, pues es la que está desde este punto hasta este punto, que vale 60. Pero recuerden, por favor, que esto tiene que ir dividido entre 2. Es base por altura sobre 2. Ahí está. Ahorita hago las operaciones, ¿de acuerdo? Primero hago las sustituciones generales. ¿Cómo saco el área de un rectángulo? Pues es mi base por mi altura. ¿Cuál base? Esta base que está de aquí hasta acá, que son 120. ¿Cuál altura? Esta que está de aquí hasta acá, que son 80. Entonces aquí son 120 por 80, resultado. Círculo. ¿Cómo determinamos el área de un círculo? El área de un círculo, recuerden ustedes que va a ser pi por radio al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es pi? Pi, pues es tal cual, voy a jalar el símbolo para no sustituir ahorita con 3.14. Vamos a insertar el símbolo de pi.
Ok, ahí está pi por radio. ¿Cuál es mi radio? Si el círculo completo, pero vean desde dónde, por favor. El círculo empieza de aquí hasta acá. Es 120. Ese es el diámetro. ¿Cuál es el radio entonces de mi círculo? Pues el radio de mi círculo exterior es de 60. Entonces, aquí es pi por radio. El radio vale 60. Y este 60, recuerden que va al cuadrado. ¿De acuerdo? Estoy buscando el simbolito que indica potencia, pero no lo encuentro en mi teclado. Es el que tiene la flechita hacia arriba. Ese es el símbolo que estoy buscando. Pero que como casi no lo utilizo, pero bueno, lo voy a dejar entonces así pero recuerden que este es al cuadrado, ¿de acuerdo? Cierro aquí. Ok, entonces, ahora sí, ¿cómo determino el área de este semicírculo? Perdón, porque ahorita hice la sustitución completa como si yo fuera a sacar un círculo, pero yo nada más quiero la parte media, ¿de acuerdo? Esta de hecho no va aquí. Esta fórmula que yo pegué aquí va en esta partecita de acá, que es el círculo, el semicírculo. ¿Cuál es el semicírculo? El amarillo, ¿de acuerdo? El amarillo es el semicírculo. ¿Cuál es mi radio del amarillo? El de 60, justamente. Pero ahora sí les decía, si yo quiero sacar el semicírculo, pues es la mitad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir la mitad? Que lo único que tengo que hacer es toda esta área que yo tengo aquí, la tengo que dividir, por supuesto, entre 2, que es la mitad de todo este círculo amarillo, pero yo solamente quiero esta parte que queda en el copetito. Ahora sí, círculo. ¿Cuál es el círculo? El verde, ¿de acuerdo? Nuevamente, necesito entonces pi, insertamos a pi, por el radio. ¿Cuál es el radio ahora de la figura verde? No los está indicando aquí. Vean, hasta está la flechita en esta partecita de acá, indicando este radio que es de 40. Entonces, aquí es pi por radio. El radio es 40 y recuerden que este va al cuadrado. Cerramos aquí y ya le puedo poner igual. Ahora sí, ya puedo determinar las áreas de mis figuras y ahorita vamos con la siguiente columna. Vamos a obtener la primer área, entonces, que aquí quedaría de la siguiente forma. Yo tengo 120, voy a mi calculadora y voy a decir 120 por 60 entre 2, resultado 3600, ¿de acuerdo? En esta partecita de acá. Y entonces aquí anotamos 3600. No le pongo las unidades porque ya las tengo en la parte de arriba. Ahora con el rectángulo, que sería 120 por 80, resultado 9600. En la siguiente, que es mi semicírculo, recuerden que aquí es pi por radio al cuadrado sobre 2. Entonces, vamos a poner aquí pi por el radio, que es de 60, que va al cuadrado, y esto lo voy a dividir entre 2, ¿de acuerdo? Entonces, mi área de mi semicírculo queda de 5.654.86. Nos anotamos de este lado. 5.654.86. Los voy a poner en negritos para que los podamos identificar fácilmente dónde están los resultados. De hecho, creo que debí de haber puesto otra columna para que los identificáramos más fácil. Pero bueno, ahí está. Último, ¿qué es mi círculo?
ya nada más para la partecita verde. Aquí tenemos entonces nuevamente a pi por 40 al cuadrado y le voy a poner igual. Resultado, 5026, ¿de acuerdo? Pero mucha atención aquí, por favor. En esta parte, le voy a poner menos 5026.54. ¿Por qué le estoy poniendo menos? Porque el área verde, chicos, recuerden, por favor, que el área verde, es más, voy a copiar esta figura y ahorita la borramos. El área verde, que es justamente el hueco, vamos a llamarlo así, de nuestra figura, este que está aquí, pues es un hueco. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es un área negativa. ¿Qué es un área negativa? Algo que yo le tengo que restar, pues, a todo mi objeto. Por eso lo estoy poniendo en negativo, porque en lugar de sumarlo, yo le tengo que restar este pedazo de área para que yo tenga el área real de toda esta figura. No es que me tenga que dar menos de la operación. Yo se la estoy poniendo en negativo para indicar que vamos a restar el área de este círculo que queda aquí, ¿de acuerdo? Por eso lo estoy poniendo negativo. Muy bien, entonces, ¿qué pasa ahora en nuestra siguiente columna? En nuestra siguiente columna, lo que nos está preguntando es la coordenada en X o es la coordenada en Y de dónde se encuentra su centroide. Para eso necesitamos las tablitas que yo les pedí que ustedes buscaran y que tuvieran a la mano. Miren, por ejemplo, vamos a ver el triángulo, ¿de acuerdo? Yo aquí tengo un triángulo rectángulo. No sé si se alcanzan a ver los datos porque parece que están pequeñitos. Y es que este no es un triángulo rectángulo, por eso no quiero usar esta fórmula. Déjenme traer esta figura que está aquí para que la puedan ver más grande. Ahora sí, el triángulo rectángulo. Y miren, vean aquí, por favor, que tiene su columna en X y tiene su columna en Y. Aquí está y aquí está. Y tiene hasta la rayita arriba. Y me dice, para el triángulo rectángulo, si tú quieres saber la coordenada en X, la fórmula es B entre 3. Para determinar su coordenada en Y es H entre 3. ¿Cuál es B? Mi base. ¿Cuál es H? Mi altura. Y hasta aquí me lo indiquen. Miren, a lo mejor la figura está muy pequeñita, pero aquí las tengo indicadas. Y me dice, en la intersección de ambas hay una letra que se llama G. No sé si la alcanzan a ver. Bueno, pues esta G significa justamente su centroide. Entonces, si yo me vengo aquí a donde está mi X, ¿cómo me está diciendo que voy a identificar a X? Me está diciendo base entre 3. ¿Cuál es mi base del triángulo? Mi base es 120. Entonces, aquí es 120 entre 3 y mi resultado, pues por supuesto, tendría que ir por mi calculadora y decir 120 entre 3. ¿Cuál es entonces mi coordenada en X? Pues mi coordenada en X sería 40, ¿de acuerdo? ¿Y qué sucede con Y? Si ustedes se acuerdan, en Y nos estaban marcando creo que la misma fórmula. Era la altura entre 3, pero ahorita me regreso a revisarla nada más para asegurarnos que tenemos bien los datos. ¿Sí? Y es la base, perdón, es la altura entre 3. ¿Cuál es mi altura? Mi altura del triángulo es este 60 que yo tengo en la partecita de acá, ¿de acuerdo? Pero ahora sí, mucho ojo en esta parte.
Vean la altura, por favor. Mi altura es de menos 60 entre 3. ¿Por qué de menos 60? Porque ¿de dónde a dónde está la altura? Vean acá, por favor, en nuestro sistema de referencias. Si aquí está el origen y hacia acá están los 60, hacia acá quiere decir hacia abajo, es una altura negativa, ¿de acuerdo? Es una medición que se está dando hacia abajo. Por eso es menos 60. Entonces, ¿cuánto es 60 entre 3? A 20, si no me equivoco. Pero aquí es menos 20. Y los voy a poner en negritas nuevamente para que resalten y veamos dónde están quedando. Muy bien. Y entonces, así como ahorita lo hice con el triángulo, tengo que encontrar las coordenadas de todas mis figuras. No tengo todavía la del rectángulo, pero voy al semicírculo y al círculo. ¿De acuerdo? Porque de esos sí tengo cómo encontrarlo. Miren, aquí está el semicírculo, en esta de acá. Y si no lo alcanzo a ver ahí, también lo tengo en esta de acá. Semicírculo. Creo que sí está muy borrosa. Vamos a quitar esta imagen. Vamos a dejar esta tabla. Y ahora vamos al semicírculo. Para el semicírculo, que lo tengo en esta fila de aquí, dice así. Yo tengo, aquí está la de las X en esta parte y aquí está en X. Entonces, ¿qué pasa con mi coordenada en X? Y ahora, siguiendo